a continuar con nuestro programa de Procesal Civil 3. Hemos concluido, como dijimos antes, con los 3 primeros temas anteriores, con la parte primera o la primera parte del programa. Vamos a ver ahora la parte 2. Y en esta parte 2, como dijimos el primer día que nos conocimos, la primera vez que conversamos, se trata de los procedimientos ejecutivos. Y el primero de ellos es la vía ejecutiva. La vía ejecutiva, rememorando un poco, que por supuesto, como ustedes habrán oído, me encanta la historia jurídica me encanta, y la historia general, y la historia jurídica también, por supuesto, que forma parte de la historia general. El procedimiento de vía ejecutiva era el único procedimiento ejecutivo que había en el código anterior de 1916. Todos estos procedimientos posteriores, el procedimiento de intimación, ejecución de hipotecas, ejecución de prenda, retardo perjudicial, el procedimiento breve, la oferta real y depósito, el arbitramiento y el juicio de cuentas son producto de la reforma del Código de 1987. Ahora, este procedimiento era el procedimiento más violento que existía en la legislación venezolana antes, repito, de 1987. Y era el procedimiento de la vía ejecutiva. Este procedimiento de la vía ejecutiva requiere de un instrumento para poder el actor accionar, requiere de un documento que pudiéramos llamar título guarentigio, o sea, un título ejecutivo guarentigio. ¿Qué es un título guarentigio? Como bien lo define el artículo 630, que dice: cuando el demandante presente instrumento público o instrumento auténtico es verdadero, que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida, estamos hablando de dinero, con plazo cumplido, o cuando acompañe varios instrumentos privados reconocidos por el deudor, y el juez examinará cuidadosamente el instrumento. Si fuera de los indicados, solicitó el acreedor y acordará inmediatamente embargo ejecutivo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas prudentemente calculadas. Entonces, guarentigio, ¿de dónde viene la palabra guarentigio? La palabra guarentigio viene de guarismos. ¿Qué es un guarismo? Guarismo es un número, hablando en castellano auténtico, en castellano puro. O sea, guarismo, si no búsquenlo en el internet o búsquenlo en un diccionario, guarismo significa, los guarismos son los números. Y cuando hablamos de título guarentigio, estamos diciendo de que cuando el actor presente como documento fundamental de la acción un documento que contenga una obligación líquida de plazo vencido, ¿okay? Estamos hablando de un instrumento que contiene el pago de una obligación patrimonial de contenido valorativo de pecunia numerata, como decían los romanos. Y además de que ese documento debe ser cierto, auténtico, y que pruebe clara y ciertamente que la obligación del demandado de pagar esa obligación. Igualmente, dice el artículo que no necesariamente tiene que ser un documento público o un instrumento auténtico, sino que inclusive puede presentar el juez, el actor, un vale, un pequeño papel. Siempre que refiero a este punto, les recuerdo a los estudiantes que la prueba documental puede estar estampada en cualquier trozo de papel. O sea, el papel más barato no requiere que el documento conste en un papel de hilo, con vivos de oro, nada que ver. Las obligaciones es la manifestación de voluntad. Y la manifestación de voluntad puede estar impresa, debe estar incorporada, puede estar contenida en cualquier papel, en cualquier documento, en cualquier instrumento. Repito, no necesariamente tiene que ser un papel debidamente preparado o hecho. Siempre que hago el estudio o que converso sobre este punto, digo que el papel de estraza, que es el papel más barato, que es el papel del bagazo que utilizan los que han ido a los mercados populares, que los pescaderos y los carniceros, donde envuelven en un papel blanco muy trabajado, eso se llama papel de estraza. Pero puede ser que yo arranque un pedazo de papel y escriba que yo le debo
al marchante de Quinta Crespo 500.000 bolívares, no, $100.000, por supuesto, y esos $100.000, no hay duda de que eso es una manifestación de voluntad donde yo me estoy obligando con mi marchante en ese puesto de pescado de carne en Quinta Crespo el pago de esa cantidad de dinero. O sea, eso también pudiera ser un título guarentillo. No necesariamente también, ustedes lo verán en su oportunidad en derecho probatorio, no necesariamente tiene que estar firmado la obligación. Si está a puño y letra, si tú negaras la existencia de esa obligación, hay experticias grafotécnicas que pueden determinar que esa es tu escritura y por lo tanto eres tú el obligado a pagar esa obligación, esa cantidad que dijiste en ese pedazo de papel. Por eso es que el legislador utiliza también el término para más o menos entender, dice, o cuando acompañe vale un instrumento privado reconocido por el deudor, el juez examinará cuidadosamente el instrumento y si fuera notificado, ordenará inmediatamente un embargo ejecutivo. Ahora, ¿qué sucede cuando el acreedor, como documento fundamental de la acción, presenta un documento que no está reconocido? Tendría que ser entonces un paso previo, y ese paso previo es lo que se conoce en derecho procesal civil como la preparación de la vía ejecutiva, que está contenida en el artículo 631 del Código Procesal. El 631 dice que para preparar la vía ejecutiva, ¿por qué preparar la vía ejecutiva? Bueno, porque tú no tienes un documento, como decíamos antes, de la definición del 630, que sea un documento guarentillo, un documento público o auténtico, ¿okay? Sino que sea cierto, sino que tú tienes un papel, como explicaba el ejemplo que ponía extremo del papel que le puse yo a Joao, al portugués del puesto de carne o de pescado de Quinta Crespo, del mercado popular, donde yo digo que le debo X cantidad de bolívares. Entonces, si yo tengo eso, yo necesariamente, ¿okay? Tiene mi acreedor, en este caso el portugués, el marchante del mercado, asistir a un tribunal y pedir que el tribunal me cite para que yo reconozca la existencia de la obligación. Dice, y eso se llama en derecho procesal la preparación de la vía ejecutiva. Para preparar la vía ejecutiva puede pedir al acreedor ante cualquier juez del domicilio del deudor, cualquier juez. Aquí no estamos hablando de la competencia por la cuantía. ¿Por qué? Porque lo que se va a regir por aquí para darle reconocimiento a este documento es que exista ciertamente citado a la persona del deudor, indique si reconoce o no reconoce el documento. Eso se llama el reconocimiento como preparación de la vía ejecutiva. Y el reconocimiento daría, por supuesto, las características de ser un documento privado reconocido, y todo documento privado reconocido tiene el mismo valor probatorio que un documento público que fue otorgado o que ha sido otorgado, los documentos públicos que hayan sido otorgados ante un juez, un registrador o un funcionario capaz de dar fe pública. Pero como no hay un juez, un registrador y un funcionario de fe pública, el documento es privado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el legislador? Bueno, si tú tienes ese papel, ese vale, ese pedazo de papel escrito donde reconoces que tú le debes al marchante, vuelvo a insistir con el ejemplo, la cantidad indicada, no hay duda pues de que tú tienes el derecho como acreedor de presentar ese documento a un juez, a cualquier juez del domicilio. Es lo único que exige la ley, no habla de cuantía porque no estamos en un procedimiento. La actuación del tribunal solo se va a ceñir a que se cite a la persona para que la persona reconozca o desconozca el documento. ¿Okay? Dice, preparar la vía ejecutiva puede el acreedor ante cualquier juez del domicilio del deudor o en el lugar donde éste se encuentre el reconocimiento de su firma extendida en el instrumento privado, y el juez ordenará que declare sobre la petición. Dije hace rato que la firma extendida en el instrumento privado, pero si es escrito manuscrito, no es necesariamente la firma sea necesaria, porque si tú la niegas en un juicio posterior, tú podrás probar que la firma el escrito de puño y letras es ciertamente de tu deudor. Dice lo que va a suceder después de que tú logres la citación de este deudor para que reconozca la firma entendida en ese documento que está en el pie de ese documento privado. Dice que la posición del deudor de contestar afirmativo o negativamente, el silencio, pues la contumacia, dará como cierto el contenido del documento y por lo tanto este documento se convierte en instrumento privado reconocido. También procederá al mismo efecto la falta de comparecencia del deudor a la citación contra el objeto de que se le haga.
Si tú lograste que fuera citado y él no compareció a la oportunidad que le dijo el auto del tribunal que debería estar para reconocer o desconocer la firma, si no comparece, está tácitamente aceptando que el documento es emanado de él, donde él ciertamente es el acreedor, el deudor, perdón. Y dicha citación deberá especificarse, por supuesto, circunstancialmente el instrumento sobre el que debe versar el reconocimiento. Si el instrumento no fuera reconocido, donde él dice, pues él niega la existencia o la certidumbre de su firma o que está sido manuscrita por él, podrá acceder entonces el acreedor su derecho en juicio. Ustedes deben aprender ya de una vez que están en el último año de la carrera que ese pedazo de papel que yo puse como ejemplo en este punto de la preparación de la vía ejecutiva, hablando de los documentos guarentillos, no impide que yo pueda actuar por el procedimiento ordinario y que en el procedimiento esta persona me lo reconozca en el juicio ordinario. O sea, no impide, repito, criterios de que algunos estudiantes de que si el papel no está autenticado ante el notario público o no está registrado, por supuesto, eso lo que le hace es darle la fe pública y el valor frente a tercero, pero un documento privado tiene, como repito, un documento privado que se reconozca tiene el mismo valor probatorio que un documento público. O sea que les agradezco por favor que ya se quiten ese polvo del camino de que los documentos privados no tienen ningún valor. Todo lo contrario, tienen tanto valor como un documento público, pero claro, tienen un poco más de trabajo para tratar de que ese documento se convierta en una plena prueba. Aquí hay una figura de la tacha que no viene caso comentar porque sería complicar un poco más el punto. Pero queda claro pues lo que es un documento guarentillo, lo que se requiere para accionar por un procedimiento ejecutivo llamado vía ejecutiva, donde tú tendrías que indicarle al juez que tú quieres accionar como actor porque tienes en posesión un documento guarentillo y que consta en la obligación líquida y exigible de plazo vencido, que si la tenías privada, si era un documento privado, lo hiciste a través de la preparación de la vía ejecutiva y por lo tanto tiene la misma característica que el documento que define o que señala el 631 en su encabezamiento. Este documento pasará pues a ser como documento fundamental de la acción el título suficiente o el título ejecutivo suficiente para proceder en este procedimiento ejecutivo llamado vía ejecutiva. Nos despide del programa la diferencia con el procedimiento ordinario, la ejecución de la sentencia y la ejecución de hipoteca, no hay duda. ¿Por qué es diferente al procedimiento ordinario? Bueno, precisamente por eso, porque es un procedimiento ordinario donde tú puedes utilizar cualquier tipo de documento fundamental, en este caso te dando la ley un privilegio, utilizar un título guarentillo, que es de líquido y exigible de paso vencido, y que de hecho, por el simple y puro hecho de tú presentarlo y el juez considerarlo que es suficiente un título guarentillo, en el auto de emisión él ordenará que se decrete un embargo ejecutivo, ¿okay?, de los bienes. Si tienes, repito, un título guarentillo en las fórmulas que dice el 630, perdón, y el 631. O sea, es una gran diferencia con el procedimiento ordinario. Con la ejecución de sentencia, bueno, con la ejecución de sentencia hay que esperar que exista una sentencia definitivamente firme o un acto de autocomposición procesal incumplido para que puedas tú pedir la ejecución y todo lo que ustedes conocen ya de los tres temas anteriores. Y con la ejecución de hipoteca, otra gran diferencia. ¿Por qué? Porque la ejecución de hipoteca requiere un documento fundamental que se llama documento de constitución de hipoteca, que ustedes estudiaron en garantía. ¿Qué es la hipoteca? Es un préstamo en dinero garantizado con un inmueble. Repito, es un préstamo en dinero que lo garantizas con un inmueble. Claro, si tú no cumples con tu obligación de pagar la hipoteca o la cuota correspondiente que tú acordaste en ese documento de préstamo de dinero, le da derecho a tu acreedor hipotecario a pedir la ejecución de ese inmueble, a pedir la ejecución de esa hipoteca. Y por supuesto, esa figura es otro procedimiento ejecutivo que veremos en el tema número 6. Ahora, lo importante para saber ahora pues, es que el documento fundamental de la ejecución de hipoteca es el documento debidamente registrado en el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble, en el registro correspondiente para que tenga valor esa esa hipoteca tenga valor frente a todos los hombres. Se hace esta diferencia porque vamos a ver en el devenir del tema de que este procedimiento de vía ejecutiva permite
que tú puedas llevar por este procedimiento la ejecución de hipoteca cuando ésta no ha sido debidamente registrada. Es ahí el porqué, la gran diferencia con la vía ejecutiva. En la vía ejecutiva tú puedes utilizar este procedimiento ejecutivo con un título ejecutivo que se llama igual constitución de hipoteca, pero que este documento constitutivo de la hipoteca no está debidamente registrado como exige la ley de registro y notariado. Y si no está registrado, no podrás hacerlo a través del procedimiento especial o ejecutivo de ejecución de hipotecas. Tendrías que hacerlo entonces por el procedimiento de vía ejecutiva. Ahora, hay una diferencia sustancial de este procedimiento de vía ejecutiva con el procedimiento ordinario, volviendo allá otra vez. ¿Por qué? Porque el procedimiento ordinario es un procedimiento lento, tardío, etcétera, etcétera, que no hay duda, como bien dice acá el código, que si el título guarentillo cumple con la exigencia de 630, pues está obligado a dictar un embargo ejecutivo. No hay duda que es una gran diferencia. Pero en este procedimiento, la gran virtud de este procedimiento de vía ejecutiva es que al admitir el juez la demanda, ordena en el auto de admisión que se abra un cuaderno separado o el cuaderno de ejecución donde va a correr paralelamente, fíjense bien, paralelamente la ejecución de una vez, porque se decretó el embargo ejecutivo, el justiprecio, etcétera, hasta llegar al último cartel de remate, y por lo tanto lo que hace con este procedimiento es que tú adelantas la ejecución, no vas a tener que esperar la sentencia definitivamente firme, sino que este procedimiento te permite paralelamente al juicio ordinario de la citación, la oposición de cuestiones previas, la contestación, las pruebas, etcétera, etcétera, y los informes, paralelamente va a correr la ejecución. Y dice el 636, todo cuanto se practique en virtud del decreto de embargo, que dice aquí en el 6.3, en la parte final del 630, las diligencias para anunciar la venta de los bienes embargados, las que sean necesarias para el justiprecio de ellos y cualquier otra que tenga relación con el embargo y venta de dichos bienes, formarán un cuaderno separado que principiará con el expresado decreto de embargo ejecutivo. Dice el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil. Repito, gran diferencia con el procedimiento ordinario. Inmediatamente que el juez admite el procedimiento por vía ejecutiva, ustedes solicitan que el procedimiento se sustancie porque tienen un título guarentillo, de acuerdo al 630 y siguientes del Código de Procedimiento, el juez examinará si ciertamente el título es guarentillo, admitirá la demanda y en el acto de omisión ordenará la apertura de un cuaderno separado, como ustedes estudiaron el proceso cautelar en materia de medidas preventivas, embargo preventivo, provisión de dejar de gravar y secuestro de bienes determinados, se abre un cuaderno separado que está desligado del cuaderno principal. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está corriendo, como dijimos antes, el procedimiento de ejecución adelantada y en el cuaderno principal está corriendo el procedimiento ordinario que ustedes conocen de procesal civil 1 y 2. No hay duda pues de que esto nos permite que el artículo continuar pues conversando sobre el punto y vamos a encontrar, y lo hicimos cuando hablábamos de la diferencia entre embargo ejecutivo y embargo preventivo, que había una excepción de embargo ejecutivo que sí podía ser levantado con caución. Y recuerden que yo les dije en esa oportunidad, cuando hablábamos de la diferencia del embargo ejecutivo y el embargo preventivo, que el embargo preventivo podía levantarse con caución de la que prevé el artículo 590, pero que el embargo ejecutivo no podía ser levantado con caución. ¿Por qué? Porque existía un título ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y les dije en esa oportunidad que había una excepción a ese principio. Y esa excepción a ese principio es el procedimiento de vía ejecutiva. Insisto el por qué. Este es un procedimiento que viene desde 1916 y no fue tocado, fue agregado algunas cosas, pero su esencia es casi la misma del Código de 1916. El 633 dice, en cualquier estado de la demanda, yo diría de la causa, quedarán libres de embargo los bienes del deudor si presentare el deudor garantía suficiente que llene los extremos del artículo 590 del Código de Procedimiento. Fíjense bien entonces que es otra diferencia con el procedimiento, o una diferencia sustancial, repito, con el embargo ejecutivo ordinario que estudiamos en
en los temas anteriores. Dice el 634, ¿okay?, que decretado el embargo de los bienes, se procederá respecto a esto con arreglo a lo dispuesto en el libro cuarto y el libro segundo, hasta que hayan de sacarse los bienes a remate. O sea, este cuaderno separado, este cuaderno de medidas, que como ustedes lo quieran llamar, correrá entonces el embargo ejecutivo, ¿okay?, con los pasos subsiguientes de embargo ejecutivo, de posesión jurídica, justiprecio, la impugnación de justiprecio y, como no hay duda, pues la publicación de los carteles correspondientes. Este decreto de embargo va a regirse idénticamente igual por lo que estudiamos en el tema de ejecución de sentencia, hasta que deban sacarse a remate las cosas embargadas. En este estado se suspende el procedimiento ejecutivo, se paraliza este proceso que va corriendo paralelamente al procedimiento ordinario, hasta que haya una sentencia definitivamente firme en el cuaderno principal en el procedimiento ordinario. Si en virtud de ella hubiera procederse al remate, se anunciará esta con 3 días de anticipación, aunque se hayan dado los 3 avisos ordenados por el artículo expresado. Si tú paralizas, como decíamos antes, la ejecución con el último cartel, hasta tanto haya una sentencia definitiva en el cuaderno principal, si fuera necesario, ¿okay?, al final, ya cuando la sentencia favorezca al actor, habrá que entonces pronunciarse sobre un nuevo cartel con 3 días de anticipación para que se anuncie pues el remate judicial, como ustedes muy bien saben, de acuerdo a lo que estudiábamos en el tema número 3. ¿Okay? Entonces, ese sería en esencia este procedimiento que en realidad es un tema bastante light, bastante ligero. Es tan light que el mismo el 737 nos recuerda algo que yo quizás no he dicho, pero que he mencionado permanentemente, que corre paralelo al juicio ordinario y que va corriendo en el otro cuaderno, la ejecución adelantada. La evidencia del embargo de bienes y todo lo demás que sea consiguiente, dice el 637, de este procedimiento especial, no supondrá ni alterará el curso ordinario de la causa, el juicio principal, sino que conforme a lo prevenido para todos los juicios, las partes podrán probar al mismo tiempo lo que les convenga, y sus pruebas se pondrán en el cuaderno de la demanda o el cuaderno principal, observándose los mismos trámites y términos establecidos para el procedimiento ordinario. Vuelve a mencionarlo pues el legislador, algo que yo he venido comentando en el devenir de esta conversación. El 638 dice: la parte totalmente vencida por la vía ejecutiva será condenado a pago de costa de conforme a lo previsto en el título 4, libro primero de este código. El 638 lo que hace es recordar una norma general de que todo perdidoso está condenado en costa. Es un castigo que le impone la ley al que puso en movimiento el poder jurisdiccional sin tener acción, sin tener ningún medio de defensa, y por lo tanto esa figura, no hay duda de que al poner en movimiento el poder judicial, utilizó los bienes para los cuales el poder judicial estaba, y por lo tanto hay que castigarlo con unas costas, que en realidad es como el castigo al que pone en movimiento el poder jurisdiccional. El 632 y el 635 habla de esto que yo les comentaba, de que en materia de cuando existiere un procedimiento, un documento, perdón, con una constitución de hipoteca, contenía un documento que no esté debidamente registrado en el lugar donde se encuentra el inmueble, sino que fue autenticado ante el notario público, el actor tendrá derecho de realizar la ejecución de estas deudas por incumplimiento del deudor, del cumplimiento del pago del dinero, de la cantidad dineraria que viene obligado por la constitución de la hipoteca de ese inmueble, ese préstamo de dinero garantizado como un bien inmueble. Hay 2 normas aquí, en el 632 y el 635, que nos hablan de esa figura. Cuando los bienes embargados, dice el 632, no estén hipotecados para el pago que se reclame, podrá el acreedor pedir el embargo de otros bienes del deudor. ¿Okay? Todo el patrimonio del deudor. En este caso quedará libre de embargo los que hayan sido embargados antes, si el justiprecio de los últimos recitar estos no son suficientes para cubrir la deuda y los gastos de cobranza. También podrá pedirse embargo de otros bienes si el justiprecio del embargado resultara no ser bastante para el pago. Eso lo hablamos en el tema número 3, y en la ejecución de hipoteca en general, pero lo volvemos a repetir. En este caso en particular, si
sea, la diferencia sustancial es cuando el embargo cuando el decreto de embargo ejecutivo que prevé el 630, cuando existe un título guarentillo constitutivo de un procedimiento, de un préstamo de dinero garantizado como inmueble, que es una hipoteca, no hay duda, pero que no está debidamente registrado. Dije yo, he hecho ya 3 veces, que el actor podrá pedir que se haga a través del procedimiento de vía ejecutiva. Y el 635 dice que cuando los bienes embargados estuvieran hipotecados para el pago del crédito demandado, el acreedor tendrá derecho al que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo su precio del pago de su acreencia sin esperar la sentencia definitiva que se libre en el juicio principal, digo yo, con tal de que se dé caución y garantía previstas en el 590 de este código para responder lo que en definitiva declare el juez en la causa principal o en el cuaderno principal, porque es objeto de prever un daño futuro. Eso en realidad es lo que es una caución, prever un daño futuro. Y esta caución debe ser estimada por el juez, porque es el caso en todo. El responsable al final es dice, aunque lo dice aquí nuevamente, siempre lo repite el legislador, el juez será responsable si la caución dada resultara después insuficiente. ¿Okay? Entonces, en el caso de cuando el bien ha sido utilizado, el procedimiento, de vía ejecutiva ha sido utilizado para ejecutar un bien hipotecado, pero que no está el documento constitutivo del préstamo de dinero debidamente registrado, podrá utilizar el procedimiento de vía ejecutiva. De hecho, bachilleres, el 665 del Código de Procedimiento dice: la ejecución de las obligaciones garantizadas por una hipoteca que no llena los extremos requeridos en el artículo 661, porque el 661 exige qué documento o qué debe haber para que pueda haber un procedimiento de ejecución de hipoteca, se llevará a cabo mediante el procedimiento de la vía ejecutiva. ¿Okay? Entonces, no hay duda de que el legislador es consciente y además es constante y lógico, en el sentido que este procedimiento puede ser utilizado, como hemos dicho ya, para adelantar con cualquier título guarentillo, con la añadidura de que puede hacerse además cuando exista, repito por enésima vez, una hipoteca que no está debidamente registrada. Pero cualquier acreencia constitutiva o que esté contenida en un título guarentillo, puede haber entonces la necesidad de encontrarse en esta figura o en este procedimiento ejecutivo. No hay duda pues de que el 639, para ir cumpliendo, pues queda como el final del tema, dice que el acreedor hubiere pagado antes la sentencia definitiva con el precio del remate de la cosa hipotecaria, y en dicha sentencia se refiere que no tiene el acreedor derecho al juicio efectivo. No hay duda después de que si se excedió tendrá que pagar los daños anticipados, que dice que para eso es la caución, y en todo caso, si lo considera el deudor insuficiente lo que se pague en función a la garantía de caución que se dio de acuerdo al 590, tendrá derecho de accionar por el procedimiento ordinario. Este sería el último punto. Ya hemos concluido, bachilleres, el tema número 4. De aquí en adelante, todos los procedimientos que nos vienen son un procedimiento por clase, y esta es una materia que, repito, se alarga mucho con los 3 primeros temas, pero después, en los desarrollos subsiguientes, viene un poco pues más. Cada tema es un procedimiento nuevo. ¿Okay? Hoy vimos la ejecución de hipoteca, y el próximo veremos pues el procedimiento por intimación, luego la ejecución de hipoteca, luego la ejecución de venta. Para eso es el programa que le entregamos o que le remitimos por correo en los inicios de esta experiencia cibernética. Muchas gracias.